Bueno, y vamos a seguir conociendo la opinión de los distintos partidos con representación parlamentaria en relación a ese proyecto de presupuestos que ya se encuentra en la Cámara Legislativa. Y hoy vamos a saludar al portavoz de Nueva Canarias, a Luis Campos. Buenos días, señor Campos. Hola, buenos días. Bueno, ustedes desde su partido se han referido a estas cuentas como expansivas y progresistas. ¿Qué implica esto? Implica que precisamente en uno de los momentos más duros, más difíciles que hemos tenido en esta tierra, en todo el periodo democrático, no solamente no ha habido recortes, no estamos ante un presupuesto que frena la inversión, que disminuye los servicios públicos esenciales, como por ejemplo pasó en la pasada crisis del 2008 al 2015, sino todo lo contrario, son unos presupuestos expansivos, unos presupuestos progresistas que van a profundizar en la justicia social y en los servicios públicos esenciales justo en el momento que más lo necesita la gente. Crecemos en sanidad de manera notable, un año más, crecemos en más de 150 millones de euros en educación, un año más, se incrementan en más de 70 millones de euros, en el ámbito de los derechos sociales, pero todo esto combinándolo además con un incremento importante a los distintos sectores productivos que ahora hay que apoyar más que nunca, o más de 1.300 millones de euros de inversión para el año 2022. Por tanto, unos presupuestos que además, sin endeudamiento, sin incrementar impuestos, en definitiva, reduciendo la deuda, es un elemento fundamental a la hora de entender que estamos ante, yo no voy a decir nunca que son los mejores presupuestos posibles, a todos nos gustaría seguramente más aún, pero entendiendo las difíciles circunstancias en las que nos estamos moviendo, sí entendemos que son unos presupuestos ajustados a lo que se necesita en este instante y además con una connotación especial para una isla que en este momento necesita un refuerzo adicional, además del dinero que generalmente siempre va a La Palma, incrementado además este año casi en un 30% en los ingresos, digamos en los gastos ordinarios o en las inversiones ordinarias, se habilitan 100 millones de euros adicionales a la isla de La Palma y ampliables, es decir, que si fueran necesarios 120 o 150 o 180, se pondrá en definitiva lo que haga falta para poder hacer frente también a la dramática situación que está viviendo nuestra gente en La Palma. La economía de las islas está dando muestras de recuperación, al menos así lo demuestra, por ejemplo, el crecimiento del Producto Interior Bruto. Ustedes además lo recogen de manera amplia en el proyecto de presupuesto. También la llegada de turistas que se empieza a recuperar. ¿Cree usted que el alza de los precios, los problemas con los suministros pueden poner en riesgo esa recuperación de la economía? Esa es una variable, de hecho, en los propios presupuestos, cuando se analiza el contexto actual, cuando se hace un análisis de la situación, se habla de nuestra fortaleza, del momento que se está viviendo, pero también de las amenazas. Y dentro de las amenazas, evidentemente, hay 2 o 3 elementos que son esenciales. Por un lado, el que puedan aparecer nuevas variantes de la COVID, por eso un nuevo llamamiento a la responsabilidad, un nuevo llamamiento a aquellos que faltan por acercarse a la vacunación, que lo hagan, a seguir manteniendo esos elementos básicos mínimos que podemos seguir manteniendo todos y cada uno de nosotros. Hablo de la mascarilla, de esa distancia física, social que hemos tenido hasta ahora y que podemos seguir manteniendo, aunque estemos volviendo poco a poco a la normalidad. Y por otro lado, pues variables como el alza de los combustibles o el incremento de los fletes, que está siendo también muy importante y que al fin y al cabo en un territorio como el nuestro, altamente dependiente del transporte aéreo, marítimo, para que lleguen las mercancías o para poder trasladar también hacia el exterior, no solo a las personas, sino también las mercancías que aquí producimos, pues pueden tener un impacto importante en nuestro modelo productivo. Por tanto, esas son variables que están ahí, que hay que seguir con evolución, pero también en cierta medida con una alegría, por decirlo de alguna forma, y es que empezamos a recuperar esos índices de cierta normalidad que se experimentan cada vez que nos acercamos ahora a un aeropuerto y volvemos a verlo lleno, a diferencia de hace pocos meses, ¿no? Y esto al final se está traduciendo en unos altos niveles de ocupación, empiezan a llegar, se prevén cientos de cruceros de aquí a final de año, en definitiva volver a ese espacio normalizado que teníamos antes del 2020. Y a mí me gustaría añadir que además de todo eso a lo que estábamos acostumbrados, también esperamos que otros sectores
que durante la crisis nos ha permitido reflexionar la altísima dependencia que teníamos del turismo, pues también puedan verse fortalecidos y que los canarios y canarias pues apostemos también por nuestro sector primario, por el sector industrial, los productos que aquí se producen, y en los presupuestos, por ejemplo, hay un incremento muy notable también de la I+D+I, la importancia de la ciencia, de la innovación para diversificar nuestro modelo productivo. Hay otra realidad que tampoco nos es ajena, y es que la pandemia ha agudizado las cifras de pobreza en Canarias. En estos momentos, según los últimos datos, hay 810.000 personas que viven aquí que están en riesgo de pobreza o de exclusión. ¿Cómo pretenden, cómo persiguen los presupuestos luchar contra la pobreza en Canarias? Evidentemente este se está convirtiendo ya en un problema estructural, lamentablemente, en nuestra tierra, porque incluso en los momentos de mayor crecimiento, cuando llegaban 16 millones de turistas, cuando batíamos récord de recaudación en todos los ámbitos, Canarias estaba a la cola en materia como el territorio que más pobreza tenía de toda España. Por tanto, ante esa situación estructural, nosotros decíamos en el Parlamento, el pasado pleno, que las medidas para solucionarlo deben ser estructurales también. En medida que van llegando esas medidas estructurales, es evidente que tenemos que plantear acciones concretas. Un ejemplo claro pues, es ese incremento de 70 millones de euros, incremento de la prestación canaria de inserción. Es imprescindible que ya en este periodo de sesiones llegue al Parlamento el proyecto de ley de renta de ciudadanía, que formará parte de esas medidas estructurales. Pero la pobreza no se puede abordar solo desde el ámbito de los derechos sociales. La pobreza es transversal y hay que abordarla desde múltiples aspectos, desde la educación, y por eso esa apuesta de más de 150 millones de euros de incremento también en este presupuesto. O importantísima la relación que hay entre vivienda y pobreza, de manera más concreta, entre la falta de vivienda y la pobreza. Es uno de los elementos más excluyentes en este momento, y hay también partidas importantes, además de haberse aprobado recientemente el Plan Canario de Vivienda. Apostar por la formación continua, por supuesto apostar por el empleo, y por eso también los recursos adicionales al Servicio Canario de Empleo, a los sectores productivos, como decía antes, o a la inversión que luego pueda generar actividad económica y a través de ella empleo. Son múltiples aspectos en los que hay que trabajar, y nosotros además planteamos la necesidad de hacer un abordaje importante también, necesario un debate sobre el modelo poblacional en Canarias. Canarias ha crecido del 2000 al 2020 en 522.000 personas. Un ejemplo, un territorio con una población similar a Canarias, País Vasco. En ese mismo periodo, en los últimos 20 años, solo ha crecido en 90 y pico mil personas. Es evidente que si no somos capaces de trasladarle al conjunto de la Unión Europea que un territorio como el nuestro debe tener límites al crecimiento poblacional, eso también implica pensar y analizar sobre nuestro modelo económico. A lo mejor no podemos seguir pensando que aquí pueden seguir llegando 20, 25 o 30 millones de turistas en un futuro. Es imprescindible entender eso, porque si no, da igual el empleo que se crea, si el número de personas que siguen llegando, incorporándose a nuestra tierra, es muy superior a ese empleo que se genera, y por tanto va a ser difícil bajar los niveles de desempleo y por tanto también los niveles asociados a pobreza o falta de vivienda u otros parámetros que pudieran asociarse a esa falta de empleo. Pues señor Campos, estaremos atentos a ver cómo sigue transcurriendo ese trabajo presupuestario, esa negociación, y seguiremos contándolo aquí en Buenos Días Canarias. Muchas gracias, portavoz de Nueva Canarias en la Cámara Legislativa. Gracias por habernos atendido en el día de hoy. Buenos días. Muchas gracias, buenos días.